Paz, hermanos, Dios los bendiga mucho, en el nombre de Jesús. Bendice a todos los hermanos de la congregación. Bendiga, Señor, a los hermanos que están escuchando la radio. En el nombre de Jesús, aquellos que escuchan las repetidoras de Rosario, de Tandiles de Córdoba, aquellos hermanos que están privados de la libertad, que el Señor los guarde y los proteja en el nombre de Jesús. Y a la audiencia de RKM y a todos los hermanos que nos están escuchando, como siempre decimos, esperamos siempre la palabra del Señor que nos traiga a nuestra vida para edificación en el nombre de Jesús. Hermano Gustavo. Paz del Señor, hermano Fabián. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que están sintonizando en esta tarde esta emisión radial. Gracias le damos a Dios por poder tener este privilegio, como decimos cada programa, de poder compartir su palabra. Algo tan importante y tan necesario para nuestras vidas cada día, para que podamos ser edificados en la verdad. Creo que cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, es una edificación que nosotros vamos recibiendo en nuestra vida espiritual para ese crecimiento que necesitamos en estos tiempos, sabiendo que el tiempo de la venida del Señor cada vez está más cerca. Es necesario que busquemos esta sabiduría que proviene del trono de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude y nos encamine nuestros pasos a seguir cada día para poder, a través de la palabra que en nosotros viene para edificación, para que esa palabra pueda realmente caer en buena tierra cada vez que tenemos la oportunidad de poder ser oyentes de la palabra de Dios. Esta palabra tan viva y eficaz que sabemos que produce en nosotros un cambio, y ese cambio es el poder conocer a Dios. Es que realmente en estos tiempos la necesidad de cada uno de nosotros de conocer a Dios. Por eso tan necesaria la palabra de Dios y este alimento que realmente necesitamos para poder crecer sanos en la fe. La necesidad, como reiteramos tantas veces desde este programa, es de poder recibir esta leche espiritual sin adulterarse, que realmente pueda ser de edificación a nuestras vidas. Hermanos, hermanas, amigos o amigas que estén sintonizando por primera vez esta emisión radial, este es un programa donde predicamos la verdad del Evangelio. Venimos a compartir la palabra de Dios. No queremos predicar la palabra de Dios con sabiduría del hombre, sino con lo que proviene de parte de Dios, a través del poder del Espíritu Santo que se nos ha dado. Ese mismo Espíritu Santo que nos ha dado la unción para poder conocer la verdad. Dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando dejamos actuar al Espíritu Santo de Dios, cuando dejamos verdaderamente dirigir nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo, y cuando realmente acatamos la palabra de Dios tal cual y como se nos ha sido dada, es que realmente comenzamos a recibir crecimiento espiritual. Porque no podemos crecer basados en una mentira, sino debemos de crecer basados en las verdades de la palabra de Dios. Esta palabra que nos puede edificar, pero en el poder del Espíritu de Dios. Por eso, tan necesario es el por qué nosotros muchas veces caemos siempre en decir lo mismo. Tan necesariamente es conocer la palabra de Dios. Tal vez muchos pueden llegar a catalogar estos programas, o por ahí tantos programas que hacen referencia a la doctrina. Yo quiero que sepa, hermano y hermana, que es tan necesario conocer la verdad del Evangelio para poder conocer el carácter de Dios. Se nos fue anunciado desde la creación del universo la necesidad que íbamos a tener de poder conocer la verdad, para poder vivir realmente conforme a la voluntad de Dios, para poder vivir bajo un sistema corrupto y caído de este mundo, pero poder vivir en libertad. Porque la palabra de Dios, que si el Hijo dice os libertare, seremos verdaderamente libres. Y somos libres
a través de la verdad. Cuando una mentira es identificada por la verdad. Por eso la palabra de Dios, que es tan viva y eficaz en nosotros, esa palabra que realmente saca la verdad a flote cuando se identifica una mentira, porque el poder que actúa en nosotros, el Espíritu de Dios, el Consolador, aquel que nos ayuda en todas las cosas, el que es el que nos da testimonio de la verdad, porque la palabra de Dios es verdad y es necesaria. Yo creo que la parte más importante de cada uno de nosotros como hijos de Dios es interiorizarnos, valga la redundancia nuevamente, en la verdad de la palabra, en el Evangelio. Hoy vemos un pueblo distinto a lo que era la iglesia primitiva. Hoy vemos una iglesia, tal vez no en su totalidad, pero sí en una gran parte, que no podemos decir que sea esa iglesia de poder que comenzó cuando los apóstoles comenzaron a llevar el Evangelio y dispersarlo por el mundo como había ordenado el Señor. Veíamos y vemos cómo actuaba el Espíritu de Dios. Vemos cómo las almas eran agregadas por el Señor a aquellos que habían de ser salvos. Y nos podemos preguntar cuál era la diferencia. Y podríamos llegar a dar algunos términos sobre el aspecto que hoy, desde la óptica de la palabra de Dios, podemos ver lo que veíamos, lo que no veíamos, lo que no vemos hoy y veíamos antes. Hay una falta de interés en verdaderamente conocer la verdad del Evangelio. Hay una falta de interés en conocer la verdadera doctrina de Cristo, la verdadera doctrina que nos dejaron los apóstoles para crecer sanos en la fe. Hoy, vivir en un sistema del mundo no implica que la iglesia comercialice con el mundo, o la iglesia tome o adapte costumbres del mundo que nada tienen que ver con la verdad de Dios. Tal vez muchas veces concurrimos a lugares de culto por el solo hecho de saber que nos tenemos que reunir, ¿sí? Y muchas veces lo hacemos bajo la óptica de calmar nuestra conciencia, de saber que, bueno, el domingo fuimos a la iglesia, pero hijo de Dios, redimidos de Dios, es los 7 días de la semana, no un día a la semana por el solo hecho de decir me congrego en tal parte, soy cristiano. Entonces, creo que las terminologías que estamos usando en este tiempo, refiriéndonos a nosotros mismos, debemos muchas veces reflejarnos con el espejo, pero no con el espejo en el que nos podemos ver nuestro rostro, sino estamos hablando del espejo de la palabra de Dios, que es lo que realmente nosotros necesitamos para poder crecer sanos en la fe. ¿Sabe por qué le digo, hermano? Porque evidentemente nosotros anhelamos crecer en los caminos del Señor. Muchas veces, y no solamente crecer en el camino del Señor, sino que muchas veces no recibimos, como dice la palabra, muchos no reciben porque se pide mal, ¿sí? No buscamos la voluntad de Dios cuando vamos a hablar en oración con el Padre, en el nombre de Jesucristo.
Muchas veces esa naturaleza que nosotros traemos encima nos decliva a llevar estas peticiones delante de Dios, que no son las que realmente, no es que no podamos pedirle cosas a Dios, pero lo primero que nosotros necesitamos saber es que necesitamos ese crecimiento espiritual y ese conocimiento de la verdad para poder actuar en consecuencia a la verdad. Porque muchas veces nosotros no reflejamos la gloria de Dios a través de nuestras actitudes. Nosotros somos muchos, ¿sí? Pero somos un solo cuerpo y a veces no actuamos como tal. Porque a veces nos identificamos más con el hombre de cabecera, ¿sí? El que está puesto para que nosotros seamos alimentados con la palabra de Dios. Pero estamos tomando más ejemplo del que nos preside de lo que el Señor dejó en su palabra, ¿sí? Que es lo que verdaderamente nos conduce a que podamos caminar en la verdad de la palabra. El Evangelio no es un entretenimiento. La iglesia no es un club social donde vamos a ser sociales. La iglesia es para aprender la palabra de Dios. Muchas veces nos vamos muy contentos porque, y no es que no deberíamos o que esté mal, pero si verdaderamente muchas veces se predicara, y no estoy hablando y generalizando, pero si se predicara la verdad y se fuera contra el pecado, no creo que muchos sean los que salgan felices de un lugar de culto. Porque a nadie se nos gusta muchas veces decir o que nos digan la verdad. Entonces, tenemos que saber que si referentemente a lo que hoy necesitamos, por eso dimos inicio de esta manera, para poder ir y ya entrar a la palabra de Dios, necesitamos saber que necesitamos crecer. Necesitamos crecer en la verdad. Necesitamos crecer, necesitamos conocer el carácter de Dios. Necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Ese es un tema particular que cada uno de nosotros debemos de preguntarle a Dios. ¿Cuál es su voluntad para cada uno de nosotros en particular? Todos hemos sido llamados, ¿sí? Y todos tenemos un propósito de parte de Dios. No tenemos el mismo propósito uno con el otro. Dios tiene un propósito distinto con cada uno de nosotros. ¿Vio así como usted, cuando se va a sacar el documento, le toman la huella digital? Y le toman la huella digital porque de esa manera usted va a ser identificado en el futuro. ¿Por qué? Porque yo no tengo la misma huella digital que el resto de la humanidad. Tengo una huella que solamente yo la tengo. Y así es como Dios tiene una relación con cada uno de nosotros. Somos muchos, pero cada uno de nosotros tenemos un propósito con el cual se nos ha dado la vida. Un propósito con el cual hoy permanecemos debajo del sol. Así como las misericordias de Dios nuevas son cada día, tenemos un día más, tenemos una oportunidad más de realmente encaminar nuestros pies
en la verdad de la palabra. Porque la verdad de la palabra es la que nos va a llevar a poder acceder a las bendiciones que Dios ha preparado para su pueblo. Dios no se tarda. Dios llega justo a tiempo. Pasa que para conocer y tomar como tardanza las cosas de Dios, es que lo debemos de conocer. Y hay una sola forma de conocerlo. Es a través de su palabra. Ahí el hermano Fabián nos va a compartir un versículo. Una palabra que me trajo el Señor que dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Gloria a Dios. Y este versículo que el hermano nos comparte trae a coalición este tema que nosotros venimos tocando, que es necesario examinarnos a nosotros mismos, saber las debilidades, saber las cosas que hay en nosotros que no son del agrado de Dios. Y muchas veces quiero agregar la falta de desinterés que hay hacia la palabra. Porque cuando hablamos de doctrina, yo sé que hay muchos que lo asocian con la religiosidad, ¿sí? Porque en muchas oportunidades se nos tildan o se nos ha tildado de religiosos por querer respetar la doctrina conforme a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando nos examinamos, como el hermano termina de compartir este versículo, es lo que hace un momento estábamos expresando de mirarnos en el espejo, no en el espejo para apreciar nuestra cara, nuestro rostro, sino para confrontarnos a nosotros mismos con la verdad del Evangelio, para ver verdaderamente cómo está nuestro caminar, si verdaderamente estamos tomando la palabra para ponerla por obra en nuestras vidas, o ser solamente receptores. Y veo que muchos dicen: ah, mira, esa palabra es para aquel hermano. No, no. La palabra de Dios es para que nosotros seamos construidos, reconstruidos y afirmados en la verdad. Vamos a pasar. Yo le voy a pedir a mi hermano, mire, hoy vamos a ver a la luz de la palabra por qué no prosperan nuestros caminos. ¿Por qué muchas veces vemos que estamos estancados? No solamente a nivel espiritual, sino también en un tema muy particular que en este tiempo nosotros deberíamos de preguntarnos. Que realmente podamos saber la necesidad y cuál es el camino para ser receptores de las bendiciones de Dios. ¿Cuál es la condición para recibir estas promesas? Sabemos, y lo hemos compartido muchas veces, que una de estas promesas es poner por obra la palabra de Dios. Entonces, le voy a pedir a mi hermano que nos lea Oseas 4 es. Amén. 4, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece. Homicidio tras homicidio se suceden. Gloria a Dios. Entonces,
fíjense, hermanos, estos versículos. Esto era cuando Dios, a través de Oseas, le habló a su pueblo del engaño que había en ese tiempo en Israel. ¿Sí? Vio que el hermano comenzó a leer que Dios hace pleito con los moradores de la tierra. ¿Por qué motivo estaba pleiteando con Israel? Porque no había verdad en sus labios. No había verdad, no había misericordia, y sobre todas las cosas no había conocimiento de Dios en la tierra. Por eso, en principio, subrayábamos la necesidad de conocerlo a Dios. Y el camino para conocer a Dios es conocer la palabra, vivir por la palabra y ser guiados a través de la palabra. ¿Sí? Este versículo que el hermano acaba de leer enfatiza la responsabilidad humana que tenemos. Entonces, sin importar los logros físicos o externos que tengamos, a Dios lo que le interesa es la actitud del corazón. Dios quiere que cada uno de nosotros nos dediquemos al conocimiento de Él, a conocer quién es Dios. Entonces, vemos que donde nos dice mi conocimiento de Dios en la tierra, y particularmente el versículo 2, cuando nos nombra las cosas que Dios estaba viendo en medio de su pueblo, que podríamos definirlo como atentar directamente contra sus mandamientos, contra su palabra, perjurar, mentir y matar y hurtar y adulterar prevalecieron. Entonces, cuando nosotros cambiamos la verdad de la palabra de Dios, cuando nosotros adulteramos la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra, vemos que nos puede llevar a concretar estas definiciones que acabamos de leer en el versículo 2, o por desconocimiento de la verdad, o porque se nos está instruyendo mal, o porque evidentemente no nos interesa la palabra. Entonces, vemos que estas cosas que son tan importantes para Dios y para cada uno de nosotros, como la misericordia, ¿sí? Porque Dios hace hincapié en la misericordia. Misericordia que no sacrificio. Amén. Y quiero, hermano, que me leas en el libro de Mateos, en el capítulo 12, verso 7. Fíjense en qué interesante esto que dice la palabra de Dios. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en este momento? Es que realmente necesitamos ejercer y poner en práctica lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Es de la forma que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, de poder seguir los caminos del Señor, de poder verdaderamente ser victoriosos en las cosas de Dios. Porque una de las cosas que
tenemos que tener claro como pueblo de Dios es que Dios quiere que seamos un pueblo bendecido, un pueblo que se diferencie con el mundo, un pueblo que realmente refleje la gloria de Dios, un pueblo que realmente pueda ser partícipes a otro de las bendiciones de Dios a través de esa misericordia que necesitamos ejercer como hijos e hijas de Dios. Para que realmente sea favorable a nuestras vidas y conociendo la forma podamos acceder a todas esas bendiciones que Dios ha preparado. Entonces, vemos la necesidad de la verdad que significa el poder captar la voluntad de Dios en su palabra. Para poder acceder a estas bendiciones, nosotros tal vez muchas veces uno ha estado, no se ha sentido bien porque tal vez ve por tardanza esas bendiciones, esas cosas que uno ha pedido ante Dios. Pero esto es una práctica de cual nosotros la debemos de llevar, que es que Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega justo a tiempo. Nosotros somos personas, cada uno de nosotros, que debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Y muchas veces reaccionamos como el mundo reacciona y fuimos llamados a ser distintos. Estamos siendo personas que, si nos estamos edificando en la verdad, debemos de saber que el carácter de Cristo se debe conformar en cada uno de nosotros. Entonces, una de las grandes necesidades es conocer la verdad, conocer la palabra, conocer la doctrina. Yo le voy a pedir a mi hermano que nos lea Oseas, y ya el hermano nos leyó 2 versículos, pero le voy a pedir que nos lea del 1 al 6, completo. Amén. Dice: oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidios tras homicidios se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de la tierra, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como lo que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruirá. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Amén. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar en este capítulo, ¿sí? En estos versículos? Vemos cómo realmente Dios estaba exponiendo el caso contra Israel, de por qué esto que iba a suceder y por qué los males que iban a suceder, ¿sí? Nosotros hoy leíamos que como título tengo en mi Biblia el engaño de Israel, ¿sí? Entonces, aquí Dios está presentando este caso contra Israel sobre su idolatría, ¿sí?
que le llevó a violar estos aspectos morales, sociales, religiosos, ¿sí?, de la ley de Dios. Aspectos que Dios no quería que su pueblo fuese partícipe de aquellas cosas que el mundo las tiene como normales, sino tenían que marcar la diferencia y entender la necesidad de poder cumplir con la verdad de la palabra de Dios. Venir, como decíamos hace un momento, contra los mandamientos de Dios es venir contra Dios. No hacer y no observar la forma que Dios nos pide que nosotros debemos de comportarnos es venir directamente contra los mandamientos de Dios. Y esto, ¿a qué los llevó? Ellos tuvieron hambruna y los llevó a la pobreza. Y lamentablemente, muchas veces nosotros debemos de saber de que por qué a veces no prosperamos. Es porque hay un tema de conocimiento en la verdad de Dios. Vamos a ir a los anuncios